Ya es casi un lugar común, ¿no? Frente a un piquete dicen, bueno, yo entiendo las causas, pero también tengo mis derechos. ¿Dónde empiezan los derechos de uno? ¿Dónde terminan los de los demás? La legalidad del piquete. Se empezó a hablar en el bloque anterior un poco de ese tema. Profundizamos con este informe. Históricamente el Estado respondió a los reclamos callejeros con estrategias de contención de la pobreza o con control. Tras horas, días y semanas de acampe y a veces, luego de mucho diálogo, los piqueteros suelen recibir planes y asistencias sociales de todo tipo. Pero no son pocos los gobiernos que han reprimido los cortes. Lamentablemente la muerte siempre está de nuestro lado, digo, Pocho Leprati, Masi, Darío Santillán. Entonces realmente yo no sé de qué clase de violencia se habla en la sociedad cuando los muertos siempre lo tenemos de nuestro lado. Y tampoco son pocos los que los han denunciado por considerarlos ilegales. ¿Es esto criminalizar la pobreza? La gran mayoría de movilizaciones y cortes han sido pacíficamente los reclamos. Código penal en mano, ¿qué dice la justicia sobre los cortes y quienes los llevan adelante? Lo cierto es que hay una mayor cantidad de cortes que se producen, especialmente en las áreas urbanas, sí, protagonizados justamente por sectores que están reclamando asistencia o reclamando trabajo, como decía Del Monte hace un rato, y que en algunos casos han sido efectivos y han recibido sus respuestas. Pero Castells aseguraba antes que se castiga más a los piquetes de la pobreza que los piquetes, por ejemplo, como el caso de Gualeguaychú, o los concretados por los ruralistas. ¿Qué podemos decir de eso, Acosta? ¿Hay algo de cierto en esto? Objetivamente, digamos, ¿la justicia tiene una inclinación debido a las clases sociales? En principio no se planteó por el tema de clases sociales. Lo que se planteó en el ámbito de la justicia fue muy claro. Para un sector de ellos, el derecho de reunión, por los antecedentes patrios, era prioritario frente al derecho de circular, y por eso no se lo consideraba delito. Es más, muchas veces también se decía que la regulación del tránsito era una facultad no delegada de la provincia a la nación, por lo cual la Nación no podía regular el artículo 194, y se decía la posición de Zaffaroni y también del procurador de la Corte, Esteban Righi, en el famoso caso de Marina Schifrin. Marina Schifrin fue un caso emblemático de una docente de Bariloche, no sé si ustedes recuerdan. Sí. Bueno, el procurador dijo que no constituía delito porque de algún modo invadía las esferas provinciales. Pero hay muchas normas que invaden las esferas provinciales y regulan el tránsito, el que prevé las picadas. Los mismos delitos de homicidio y lesiones en el tránsito son agravados cuando son en el tránsito automotores, ¿verdad? Me parece desde ese punto de vista un argumento endeble. Por otro lado, la dogmática constitucional siempre ha hecho que no haya derechos que absorban totalmente al otro, es decir, si puede tener un derecho prioritario el derecho a reunión, pero nunca puede consumir totalmente el derecho a circular. Claro. Hay que hacer un adecuado balance y muchas veces la jurisprudencia había hecho un distingo entre la duración del corte y las necesidades satisfechas de expresar, como para decir si era delictivo o no. Eso se fue desacreditado en el tiempo y quedaron las dos posiciones, digamos, extremas. Para quien no constituía delito, Zaffaroni y sus seguidores, y para quien constituía delito. O sea que, perdóneme doctor porque se nos agota el tiempo, esto quiere decir que depende de qué juez le toque la interpretación que haga y el castigo que imponga. Hoy no existe un fallo de la Corte Nacional que discipline a todos para abajo, hay fallos de casación y hay el voto del procurador. Y hay distintos posicionamientos, por ejemplo la doctora Ángela Ledesma es permisiva respecto del corte, y otros miembros de la Cámara Nacional de Casación Penal y otros juzgados, la mayoría, están, entre los que yo me incluyo, están con que formalmente es delito. Pues habrá que ver en cada caso particular qué es lo que se puede invocar, y a mí me parecería, y esto a título personal, una razonable respuesta, incluso creo que hay un proyecto de Margarita Stolbizer sobre el tema, es de hacer un poco un trámite previo a una regulación específica, es decir, que quien va a hacer la protesta tenga el canal para expresarlo, y claro, porque si no no puede existir la protesta sine die, porque si no consume los derechos del resto de los ciudadanos. Del Monte, para usted, si una protesta termina con un militante procesado, ¿es criminalización de la pobreza? Y yo creo que sí, yo pensaba en la fecha que estamos, ¿no? Y si que habrá pensado con la legalidad del virrey Cisneros, el pueblo reunido en la plaza el 25 de mayo. Yo creo que hubo una Argentina donde fueron los patriotas de Mayo derrotados, que tomó el poder una oligarquía, que generó las masacres de los originarios de la Patagonia, las masacres de los obreros rurales en la Patagonia también, y en el Chaco, y dio los golpes de Estado del 30, del 55, del 76,
del 66, y se fue construyendo una legalidad donde se fue garantizando los beneficios de muy pocos y el perjuicio de muchos. Entonces, si no partimos de esa realidad al analizar la ley, yo creo que no vamos a entender la situación en que estamos. Yo creo que el pueblo argentino, más allá de todo, tiene la necesidad de expresar y resolver los problemas que tiene. Nadie sale a pelear, a luchar con el sacrificio que eso implica, si no hubiera miles de necesidades sin resolver. Este gobierno, que había prometido en su momento decretar una amnistía general para los procesados de la época del menemismo, bueno, continuó, seguimos procesados todos y sigue usando la judicialización de la protesta, y no solo ahora eso, pues yo soy un procesado y 5.000 procesados en la Argentina, sino que además ha avalado, porque la presidenta estuvo el 25 de mayo, estuvo en el estadio con el gobernador Infran de Formosa a su lado, avalando de hecho la muerte de los hermanos Com a mano de la Policía Provincial de Formosa, participó en la represión del indoamericano y todo. Bueno, sí, de todas maneras hay un gobierno... Se descuelgan cuadros de Videla y seguimos 5.000 pero este gobierno ha bueno. elegido no reprimirlos. Quizás no cumplió esto que usted dice de avanzar en el desprocesamiento, pero no avanzó en reprimir a los piquetes. Bueno, por lo menos eso es lo que se ve. Pero si nosotros vemos lo indoamericano, que hubo 3 muertos, ¿cómo que no hubo represión? Ahí fue la federal con la policía metropolitana, después parece que están peleados, pero después se han juntado para resolver así ese problema. Lo que pasa es que cuando se toca un problema neurálgico, como es el de la tierra en la Argentina, parece que ese problema genera muerte, porque eso también pasó en Formosa con los hermanos Com. Y ha pasado cuando se tocó los intereses de los gremialistas que se han quedado con el ferrocarril Belgrano, por ejemplo, que sigue siendo el señor Luna, sigue siendo secretario de Transporte Ferroviario de la Nación. Y decían que su hijo estaba entre los que fueron a matar a Ferreira. Entonces, ¿cómo es la cosa? Asegurado, una pregunta que tiene que ver con esto que decía recién el doctor Acosta. ¿Existe la posibilidad de que la municipalidad, por ejemplo, imponga una ordenanza o haga sancionar una ordenanza para que los piquetes tengan que ser previamente autorizados para concertar la concreción de un piquete? La verdad que hoy existe, porque la posibilidad de la utilización de la calle requiere una autorización del Consejo Municipal. No sería necesario una ordenanza para ese tipo. Bien. Y esto nos mete en el tema que el doctor mostraba, la dificultad que tiene hoy las distintas interpretaciones legales sobre el tema, que hacen que recaiga cada vez más sobre el poder político, ¿no? Claro, la solución de todas estas cuestiones. Por eso también, entendiendo quién es más responsable y quién es menos en estas situaciones, yo voy a seguir insistiendo en la necesidad de encontrar otra forma de diálogo entre el que quiere poner arriba de la mesa la necesidad de un derecho todavía no cumplido o una petición y quien debe dar respuesta a eso. Debemos encontrar la forma en la cual molestemos de menor manera a terceros no involucrados en esa situación. Eso lo voy a seguir planteando cada una de las veces que pueda respecto a este tema. Porque... Asegurado, pregunto, si cada vez que se hace un piquete hay respuesta del Estado, ¿existe la forma de encontrar una tercera vía? Si esa vía funciona, digo. Sí, pero con quienes estamos aquí reunidos y hemos estado en muchas oportunidades, hemos acordado o encontrado soluciones a problemas respecto a temas sociales sin la necesidad del piquete. Sin piquete muchísimas previo. Oportunidades. Eso nosotros resolvemos todos los días cuestiones. Bueno, porque también se nos cae todo el tema normativo en una sociedad. Yo lo he escuchado a Castel muchas oportunidades que si no llegaba a la instancia que llegó, no lo atendían los funcionarios. Digamos, hay funcionarios y funcionarios también. Sí. Castel, ¿a usted le ha tocado estar en luchas que efectivamente los funcionarios tardaban en atenderlo después? O que directamente no atienden, pero como ustedes están tocando el tema de la legalidad, mire, yo en mi vida he matado a alguien, ni he ido a robar, no violé, no estafé, y sin embargo los últimos 11 años me han tenido preso por ir a pedir comida. Una vez a Walmart, otra vez a McDonald's, en 2 navidades diferentes me tuvieron 4 años preso y en los juicios salí absuelto porque no había, excepto el gobierno, no había ni siquiera un particular damnificado que se hubiera presentado como querellante. Pero 4 años me tuvieron encerrado en cárceles de este país por pedir pacíficamente comida. ¿Sabe lo que le decía en el juicio? Le decía un poema de José Hernández en el Martín Fierro. La ley es una telaraña, en mi ignorancia le explico, no le tema aquel que mande, no le tema el hombre rico, la rompe el que es dicho grande y solo atrapa a los chicos. Acá está montado
un aparato judicial, con todo el respeto individual al doctor Acosta, a los Zaffaroni y a un montón de gente que está en el Poder Judicial, pero acá hay montado un aparato judicial al servicio de una clase dominante para reprimir a los sectores populares. La represión, en otra forma, solamente desde noviembre hasta marzo de este año, 9 muertos en represiones, Mariano Ferreira, los del Indoamericano, los de Formosa, 9 muertos en represiones policiales. Gracias a todos. Tenemos que ir al corte y cuando volvamos entonces las conclusiones de este debate, sé que el doctor Acosta tiene muchas ganas de contestar la Castells, todo lo que quedó pendiente entonces en el último bloque. Ya volvemos.